yo creo que están haciéndose cosas muy interesantes y que cada vez se da más importancia al público infantil, pero de todas formas hay mucho camino por andar todavía y yo creo que se necesita una apuesta fuerte, una apuesta por todas las partes, ¿no? Pues les biblioteques, ofertándoles las novedades que salen en asturiano, que los niños y niñas tengan acceso a esos libros, por parte de los colegios también, que se faigan con ejemplares, que los trabajen en clase con los rapacinos, por parte de las librerías, que esos libros en asturiano se vean en los escaparates junto con otras novedades y con otros libros en otras lenguas. Yo creo que donde falla sobre todo la cosa es la promoción. Yo creo que se necesita mucha más promoción de la que hay. Yo creo que las escuelas sobre todo tienen que intentar desarrollar la afectividad por la lectura. El aprenderlos a los niños a disfrutar de los libros, a disfrutar de las historias que se cuenten, de las cosas que pasen en un libro, porque ese universo va a acompañarlos el resto de la vida y va a hacer que entiendan mejor el mundo que tienen alrededor de ellos. Y es ahí precisamente donde tienen que hacer hincapié, donde tienen que trabajar, ¿no? Estimular, motivar a los niños y sobre todo eso, que ellos enseñen, que ellos aprendan a valorar el placer de la lectura. Son los sabores de la infancia, son los sabores de las risas, de los juegos, del compartir con los demás, y por eso el título del libro, Poemas de Carambelu, ¿no? De algo dulce, algo que endulce la vida y que nos acompañe. La verdad es que en el libro aparecen toda una galería de personajes, de animales, que tienen un montón de cosas que contar, que ellos pasan un montón de cosas prestoses, la xaronca, los esguilos, un reloj que está medio chiflao, son un montón de personajes que, bueno, yo creo que tienen que contar y que ellos pueden prestar a los niños. Y el cascoxu coxu dice así: yo tengo un cascoxu coxu que sale los días que llueve, con un paraguas muy grande que tiene harinas verdes. Lleva el yombu la casina, donde duerme pela noche, y cuando y toquen los cuernos, enseguidina se escuende. Presta y metes en los charcos, y esvariar entre la nieve, y pones en la ventana para ver si llueve o no llueve. Pues así lo creímos nosotros. Yo formo parte de un dúo musical que es Mestura, y la otra mitad de Mestura, que es Luis Suárez, cuando vio los poemas del libro, pues la verdad que gustaron, parecía que tenían mucho ritmo y ocurriósenos la idea de musicalos, y así nació el disco de Poemas de Carambelu. Yo creo que la música es un instrumento milagroso que saca lo mejor de la gente y que es una manera de ver a los niños, pues no solo a la poesía, sino en cualquier ámbito de la vida que ellos toca vivir. La poesía, la música, las canciones, los juegos, los ritmos, yo creo que son muy importantes, ¿no? ¿Quién no se acuerda de algún poema, de alguna canción que nos acompañaba de niños, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pues la verdad, cuando recibí el premio de la crítica de escritores de Asturias por Poemas de Carambelu, fue una sorpresa, porque no contaba con ello, no sabía ni que se presentara el libro siquiera, y bueno, alegróme muchísimo, porque bueno, es un estímulo importante y porque bueno, y una manera también que la gente te conozca, de dar a conocer el tu trabajo, y bueno, pues muy contenta. Malva é inteligente, é valiente, é decidida, y sobre todo non tiene miedo a nada, que é la idea que yo quería sobre todo transmitir, ¿no? Y gustame sobre todo el hacer un personaje feminin. Normalmente nos libros de aventuras son los niños, los
a los que ellos pasen les coses y los que tomen decisiones, y sin embargo en este cuento hay una niña la que toma decisiones, la que se enfrenta a lo que es ella, la que no tiene miedo a nada. Aparece también pues, la abuela de la niña, que es una mujer súper moderna, que se apunta a un curso de mecánica a distancia, que iba a una moto vieja con un sidecar, que aprende a conducir en un día. Gústame sobre todo transmitir esa idea de la mujer como una persona que no es solamente receptora pasiva de las cosas que pasen. La verdad es que el paraguas de Malva ya quisiéramos tenerlo todos, ¿no? Para que nos sacara de esas situaciones complicadas y difíciles, y sobre todo aquí en Asturias, que llueve tanto. Pero, bueno, pues el paraguas de Malva y un paraguas máxico, pero yo creo que Malva, sobre todo, no fai uso de esa magia como algo providencial, sino la magia viene de ella cuando toma las decisiones y cuando se enfrenta a las cosas. Pues guardo muchísimos, muchos recuerdos, porque de pequeña gustaba muchísimo leer, y leer cuentos, bueno, pues encantaban, por ejemplo, los de Enid Blyton, las aventuras que contaban los cuentos, todos los cuentos tradicionales, populares, que leía, que me contaban, que también me contaron muchos. Yo creo que eso fue arropándome, y a partir de eso fui creando un universo muy propio, muy personal, un universo imaginario que me ayudó después a ver las cosas de otra manera. Pues muy prontín, porque está a punto de salir un cuento para niños en gallego asturiano, un cuento que va a sacar también Pintar Pintar, y que se titula Binoca, y que me apetecía también mucho contar cosas para niños y niñas en gallego asturiano, que yo creo que faltan muchas cosas, hay muy poco para el público infantil, y necesitas mucho material también para trabajar en los colegios, así que bueno, pues estoy ya con muchísimas ganas de verlo y de que salga.